Hola, les saluda el profesor Cristian Tello del curso de Geometría aquí en tu institución TED Innova y te doy la bienvenida al ciclo UNI. Como mencionamos, el curso que vamos a desarrollar es el curso de Geometría, un curso muy importante que viene una cantidad bastante numerosa de preguntas en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería y partiremos definiendo de qué trata nuestro curso, por supuesto. Según la definición acerca de nuestro curso, es una rama de las matemáticas, porque sabemos que las matemáticas se dividen en 4: aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Entonces, es una rama de las matemáticas que tiene por objetivo ¿qué? Hacer mediciones. Así es, mediciones. Y sobre todo, estudia las relaciones que van a existir en las diversas figuras geométricas que sean campo de nuestro estudio, sean bien que éstas estén en el plano o estén en el espacio. Entonces, todo lo relacionado a figuras geométricas, su relación y propiedades y mediciones están asociados a la geometría. Entonces, veamos qué aplicaciones tenemos. Dentro de esta definición vamos a hacer énfasis nuevamente en que la geometría es una poderosa herramienta de cálculo para medir todo tipo de situaciones geométricas que nosotros querramos, como por ejemplo, medir longitudes, podemos medir también ángulos, por supuesto, podemos medir perímetros, que son los contornos de una determinada figura, se puede medir también su superficie, es lo que llamamos el área, y en el caso de las figuras del espacio podemos medir sus volúmenes. Y así hay muchas más cosas que podemos utilizar y medir cuando estudiemos geometría. En ese aspecto podemos resolver nosotros problemas de situaciones geométricas en la vida real. Por supuesto, es cotidiano en nosotros encontrarnos con diversas situaciones geométricas por donde caminemos, por donde estemos. Siempre hay figuras con un entorno geométrico. Así que nosotros podemos resolver ya en el campo profesional, cuando estudiemos una carrera universitaria como la ingeniería o la arquitectura específicamente, vamos a utilizar a menudo la geometría. Por ejemplo, cuando se quiera hacer el diseño de un plano de una casa, ahí entra la geometría en una verdadera dimensión. Cuando se quiera hacer la estructura de un puente, interesante, la geometría interviene en ese aspecto a mayor detalle y profundidad. Y así podemos seguir encontrando situaciones como, por ejemplo, otro detalle más son las herramientas de corte. Cuando uno entra a una maquinaria puede encontrar que tiene pues diversas piezas, ¿no? Y esas piezas han tenido que ser cortadas. Se pueden utilizar diversas operaciones, ¿no? Como el tornado, entre otras, donde el estudio de la geometría va a ser importante para encontrar la precisión del corte. Y así podemos seguir dando muchos más ejemplos de diversas situaciones geométricas. Y en esas situaciones geométricas, muy importante para nosotros, es el cálculo ahora, lo que se sabe de los máximos y los mínimos. Ojo chicos que en el examen de admisión muchas preguntas vienen en ese sentido. ¿Cómo calcular máximos y mínimos? Hay diversas herramientas, ¿no? Generalmente se estudian, digamos, herramientas de cálculo universitario, pero a nivel de academia podemos utilizar otras opciones. Como por ejemplo, cuando tenemos figuras que tienen un mismo volumen, ¿no es cierto?, de todas las posiciones o diversas formas que puede adoptar, ¿sabían que la esfera es la superficie de menor área? Así es, una esfera adopta la menor área de todas otras con el mismo volumen. Eso se puede encontrar en la gota de agua, por ejemplo. Cuando se cierra un caño, la gota toma la forma esférica, es la mínima superficie. Otro ejemplo en la vida real lo puede encontrar, por ejemplo, también en las abejas, cuando hacen sus panales. Cuando ellos quieren producir la mayor cantidad de miel, no lo hacen los panales con formas cuadradas, lo hacen con formas hexagonales, porque ellas tienen ese instinto matemático que saben que el hexágono adopta una mayor superficie y podrán concentrar una mayor cantidad de miel. Así también tenemos, ¿no? Qué interesante el caso de las abejas, también tenemos cómo calcular de un punto hacia otro punto la mínima distancia que los separa pasando por una línea, ¿no?, o una recta exterior a ellas. Se sabe que en ese caso la menor de todas las distancias de la suma de esas dos longitudes pasando por dicha superficie será cuando el ángulo de incidencia y de reflexión, así es, sea del mismo valor. Y podremos seguir encontrando
más situaciones geométricas de máximos y mínimos. Y de hecho, usted se habrá preguntado, ¿y de dónde nace la geometría? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se empezaron a desarrollar los primeros conceptos geométricos? Para eso tendríamos que hablar, desde luego, de su contexto histórico, ¿no? Etimológicamente, usted debe saber que la geometría nace de la unión de dos vocablos antiguos griegos. Uno de ellos que es geo, que significa tierra, y metría, que está relacionada a la medición o a la medida. Es decir, que etimológicamente geometría significa medida o medición de la tierra. Y esta etimología tiene que ver, chicos, con el origen, por supuesto. ¿Por qué se le llamó así? Medida o medición de la tierra. Por una razón, los primeros que desarrollaron los conceptos geométricos en las antiguas civilizaciones fueron los egipcios. Así es, los egipcios. Ellos desarrollaron la geometría, pero de una forma empírica. ¿Qué significa esto? Que es de una forma práctica, simplemente por la experiencia. Así es, no hicieron un estudio científico pormenorizado, solamente por experiencia fueron desarrollando los conceptos geométricos. ¿Y por qué medida de la tierra? Porque en Egipto su territorio está atravesado por el río Nilo, que es la fuente, ¿no?, de donde nace su agricultura y su desarrollo económico. Cada cierto tiempo el río Nilo se desborda, entonces las marcaciones de los terrenos que ellos hacían eran borrados cada cierto tiempo y tenían que volver a marcar. Entonces, en ese afán, ellos fueron aprendiendo a marcar y a hacer los primeros conceptos geométricos. Y miren a qué nivel, hasta construyeron las famosas pirámides de Egipto que se mantienen hasta ahora, ¿no? Las famosas tumbas de los faraones de sus primeras dinastías. Así es, pero la cultura que va a desarrollar matemáticamente ya como una ciencia, ojo con eso, no va a ser los egipcios, sino va a ser la cultura griega, muy importante. Los griegos sí le dieron un carácter formal. Ellos hicieron estudios, realizaron teoremas, hicieron demostraciones y dieron un aporte muy importante. En Grecia, chicos, es donde nace la geometría como una ciencia matemática. Es por eso que los principales representantes van a ser griegos. Recuerde que a lo largo del curso vamos a llevar teoremas y en los teoremas van a llevar nombres de griegos, como por ejemplo, teorema de Tales. Tales fue el primero en llegar a Egipto y aprender que allí se desarrollaba este concepto de la geometría y lo llevó a Grecia. Así que él da el famoso teorema de Tales, que lo vamos a estudiar en el capítulo de proporcionalidad de segmentos. Luego tenemos a Pitágoras, otro conocido matemático que fundó la secta pitagórica. Ahí se desarrollaron muchos conceptos geométricos. Fue un gran aporte el que dio Pitágoras definitivamente, y este teorema que lleva su nombre, teorema de Pitágoras, ha sido la atracción de los matemáticos a través de la historia, porque hay acerca de 400 diversas formas de demostrar el teorema de Pitágoras. Bien, también tenemos a Herón, que dio el aporte del cálculo del área de una región triangular en función de sus lados. Tenemos a Platón, los llamados sólidos platónicos o poliedros regulares, son estudiados por primera vez por este matemático filósofo griego, y definitivamente Euclides, que es considerado el padre de la geometría, escribió su famoso libro Los Elementos, y a él se le da la paternidad del curso. También por eso le llamamos geometría euclidiana, ¿no?, en honor a Euclides. Y por supuesto hay más representantes como Menelao, Ptolomeo, Eratóstenes, y la lista puede continuar. Pero vamos a seguir ahora con la estructura de nuestro curso. Chicos del ciclo Uni, aquí en TED Innova les saluda el profesor Cristian Tello y seguimos ahora con la estructura del curso. Bien, recordemos que para el examen de admisión nosotros necesitamos conocer principalmente 3 tipos de geometría. La Uni en su prospecto nos plantea el estudio de la geometría plana, la geometría del espacio y también la geometría analítica. Ese es el enfoque que le vamos a dar y la estructura que vamos a trabajar a lo largo de este curso. Con respecto a la geometría plana, bueno, la geometría plana definitivamente estudia figuras geométricas tanto de una como de 2 dimensiones. Si hablamos de figuras de una dimensión, está la línea recta, el segmento, entre otros. ¿Está bien? Y figuras en 2 dimensiones, ¿no? Podemos hablar de los ángulos, luego de polígonos como el triángulo, acá tenemos algunos ejemplos, el cuadrilátero, pero la lista de figuras planas continúa. También tenemos polígonos en general con más de 4 lados, los pentágonos, hexágonos, etc. También está la circunferencia
y en fin, podremos estudiar diversas figuras planas, ¿no? Ya en 2 dimensiones. Pero si vamos al estudio de figuras en 3 dimensiones, es decir, las llamadas figuras geométricas en 3D, los conocidos sólidos geométricos, estaríamos hablando del caso de la geometría del espacio. Ahí tenemos diversas figuras, como por ejemplo, tenemos el prisma, también tenemos el cono, pero desde luego encontraremos más figuras del espacio, como por ejemplo la pirámide, también tenemos las esferas, los sólidos de revolución, los cilindros, entre otros. Entonces ahí también hay un campo diverso en el cual vamos a estudiar. Y la tercera geometría, que es la geometría analítica, muy importante, en especial para los primeros ciclos de la universidad. En la uni, los primeros ciclos, full geometría analítica, pero también combinado con vectores. De eso ya vamos a hablar. En la geometría analítica estaríamos trabajando con un nuevo sistema, el llamado sistema del plano cartesiano. Estos 2 ejes perpendiculares XY, que fue desarrollado por primera vez por el matemático y filósofo francés René Descartes. Por eso es que lleva el nombre de plano cartesiano, en honor a René Descartes. ¿Está bien? Cuando estudiamos geometría analítica, la idea es asociar a cada figura en la cual trabajemos una ecuación algebraica que represente a todos sus puntos. Por eso, cuando lleguemos a la parte de recta, veremos que la ecuación tendrá la forma ax más by más c igual a 0. Si estudiamos otra figura como la circunferencia de centro HK y radio R, conoceremos que la ecuación que representa sus puntos en el plano es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. En el capítulo explicaremos el porqué de la forma de esta ecuación. Pero hay más figuras. Observe, tenemos las llamadas cónicas. Las cónicas se producen a partir de la intersección de un plano con una superficie cónica. De ahí deriva el nombre. Tenemos entonces a la parábola, a la elipse, a la hipérbola, pero ojo que la uni todavía dentro de sus sílabos está considerando temas como traslación, rotación de coordenadas. También incluso en sus pruebas de admisión está planteando lo que se llaman las coordenadas polares, y de ello también hablaremos cuando estudiemos esta parte de la geometría en nuestro curso. ¿Está bien? Pero definitivamente, dependiendo de la carrera a la cual usted se dirija, el tipo de ingeniería que estudia dentro de la uni se encontrará, créalo, con otro tipo de geometrías. Es cierto. Solo por mencionar algunas, porque la lista es extensa, podemos decir que puede trabajar con las geometrías no euclidianas, aquellas que niegan a Euclides, es decir, que trabajan con figuras ya no de líneas rectas, sino de líneas curvas, triángulos con lados curvos. Allí los principales representantes son Lobachevsky y Riemann. Puede ver entonces situaciones como esta, figuras con lados curvos, geometrías no euclidianas. También va a estudiar definitivamente, porque esto es parte de los estudiantes uni, la llamada geometría descriptiva, que se encarga de estudiar a las figuras en 3 dimensiones y proyectarlas todas en un plano dentro de una representación en 2D. Es todo un caso muy interesante la geometría descriptiva. Tenga idea nada más de la forma que van a tener los ejercicios cuando lleve esta materia. Y bueno, puede encontrar geometrías fractales, es decir, figuras con dimensiones fraccionarias ya no enteras. Ahí uno de los principales representantes es Mandelbrot, cuya figura la podríamos apreciar en este momento. Muy interesante, ¿verdad? Y tiene también geometrías combinadas con vectores. Las geometrías vectoriales, puede agregarle hiperbólicas, elípticas y en fin, el espectro de la geometría es muy, pero muy amplio. Pero ya sabe, acá en el examen de admisión nuestro propósito es estudiar geometría plana, geometría del espacio y geometría analítica. Ese será nuestro campo de estudio y la estructura que tendremos en nuestro curso. Como recomendaciones finales, muchachos, para el ciclo uni, recordar que la geometría no es un curso aislado dentro de la matemática, forma parte de la matemática y de hecho está asociado a otros cursos, principalmente la trigonometría. Es una materia muy afín a la geometría, entonces es muy importante saber relacionar ambos cursos. Se pueden resolver ejercicios de geometría por trigonometría y viceversa.
También está asociado definitivamente a otros cursos de la matemática, como el álgebra, pero también con las ciencias, ¿no? Cuando uno estudia física, por ejemplo, la decomposición de los vectores, las figuras geométricas que se analizan, las tensiones, los diseños o los diagramas del cuerpo libre, hay mucha afinidad y conexión de la geometría, está involucrado con cursos de matemática y de ciencia. Con respecto al examen de admisión, lo importante es lo siguiente, recordar que en el curso de geometría, la UNI pregunta, pues generalmente, vea las preguntas por la estadística, la mayoría de preguntas vienen en texto. Es un detalle importante, no siempre le va a venir un gráfico. Por eso nosotros aquí vamos a trabajar también mucho con eso de los ejercicios planteados en texto, donde usted tiene que leer, interpretar y hacer un gráfico lo correctamente para poder resolver, ¿no?, la pregunta que le están planteando. Y de hecho, los problemas teóricos, esos que nunca faltan en examen de admisión UNI, los verdadero o falso, o indicar cuál de las alternativas es correcta e incorrecta. Por eso debemos estudiar bien la teoría para que estos tipos de ejercicios los podamos resolver y no tengamos problemas también con los ejercicios de manera práctica, que son aquellos de cálculo. Y bueno, finalizando entonces nuestro curso de geometría en esta presentación, recordarles que acá en la plataforma de TED Innova tiene todo un material y unas herramientas poderosas que a usted le va a servir en su formación académica. Debe aprovechar todos los tutoriales, todos los videos, tanto de aspecto teórico, la serie de ejercicios, las prácticas que se proponen, las evaluaciones. Es decir, acá hay un trabajo pormenorizado dedicado precisamente a que usted desarrolle su talento académico de la mejor manera posible, ¿no? Estamos buscando la optimización y, por supuesto, ese conocimiento trasciende y lo encontrará definitivamente en TED Innova. El profesor Cristian Tello se despide esperando que nos acompañe a lo largo de este curso UNI. Nos vemos.